Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 41 minutos, 12 con 41 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias. Nos acompaña Estefanía Altamirano. Ella es sobreviviente de violencia sexual, promotora de la campaña Seremos las Últimas. Hace algunos meses escuchamos un caso que escandalizó a la comunidad capitalina sobre casos de presunto abuso sexual ocurridos en un conocido gimnasio de la capital, el Gimnasio Club Ecuador, donde aparentemente el propietario, el instructor de este lugar, abusaba sexualmente de las niñas que acudían a este centro. Pero vamos a dejar que sea Estefanía Altamirano quien nos cuente cómo está este caso, cómo se produjo el mismo y que nos dé más luces de este proceso. Estefanía, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Cuéntanos antecedentes de este caso. Yo sé que debe ser un poco difícil hacerlo, pero te pido para ubicar a la audiencia sobre el tema. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, nosotras empezamos con la campaña Seremos las Últimas hace ya más o menos un año, un poco más. Y lo que busca esta campaña, lo que buscaba era encontrar más sobrevivientes del principal entrenador y dueño del Gimnasio Club Ecuador, quien digamos ha sido el perpetrador de violencia física, sexual y psicológica hacia niñas durante muchísimos años. Entonces, lo que pretendía la campaña Seremos las Últimas es encontrar más sobrevivientes para poder empezar a emprender acciones en búsqueda de justicia. Entonces, justo el 20 de marzo vamos a atravesar una audiencia que fue llamada, digamos, o se puso por parte de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia La Delicia, y que como una de las medidas de protección fue cerrar el gimnasio de manera temporal. Entonces, se logró cerrar ya hace 9 meses el gimnasio y ahora es la audiencia que va a definir si es que permanece cerrado o se reabre, ¿no? Entre algunas otras cosas. Pero en el ámbito judicial, ¿en qué parte está este proceso? ¿En qué fase está este proceso? Porque lo que tú me mencionas es respecto estrictamente al gimnasio como tal, que está cerrado y está audiencias para ver si se lo mantiene o cerrado o se lo reabre o se lo cierra definitivamente. Pero en el ámbito legal, ¿qué ha pasado con el propietario de instructores de gimnasio, señor Alcides P.? ¿Qué ha pasado con él? Él está en libertad, digamos que ahorita también está iniciado un proceso penal, que sería el proceso que pudiera determinar si, no sé, va a ir a la cárcel o no, digamos, pero eso está empezando recién. Entonces, y también tiene que ver con que muchos de los casos siguen estando anónimos, o sea, muchas sobrevivientes aún no están listas para poder hablar, varios casos están prescritos, entonces hay como muchos elementos jurídicos complicados en el caso y sin embargo estamos haciendo todo lo posible para encontrar justicia. Pero en la parte legal, ¿qué dicen los abogados o qué dice la defensa de este señor en el sentido de que él no ha sido detenido siquiera? El proceso penal aún no empieza, entonces es difícil dar cuenta de eso. Por ahora lo que se ha logrado es hacer una medida un poco más administrativa, que es cerrar el gimnasio, y sobre todo lo que hemos logrado es como denunciar públicamente que existe un gimnasio, que existe un tipo, digamos que es un violador sistemático, y que está libre, ¿no? Entonces eso ha hecho también que algunas autoridades como la misma Fiscalía empiecen a moverse y a pronunciarse, pero son procesos que toman su tiempo. Voy a hacer una pregunta personal y te ofrezco las disculpas del caso por la misma. ¿Por qué tú te decidiste a denunciar el caso de violencia sexual que ocurrió contra ti? ¿Qué te motivó a hacerlo y por qué lo hiciste después de tantos años? Tuvo mucho que ver con que yo me encontré con Salomé Torres, que es otra de las sobrevivientes. Nos encontramos con ella por medio de la página de No Callamos Más, este grupo que denunciaba muchas agresiones y violencias. Y yo leí su testimonio, nos pusimos en contacto, nos conocimos y ahí decidimos empezar a buscar cosas legales y digamos públicas para empezar a denunciar este tipo.
Entonces, digamos que el encuentro que yo tuve con Salomé fue como muy importante en mi vida porque eso determinó que yo pueda tomar la decisión de hacer algo público, ¿no? Lo que yo venía haciendo durante muchos años, desde haciendo un trabajo más interno, o sea, yo antes de conocer a Salomé, ya hace como 1 año y medio, había hablado recién con mi familia, les conté, me demoré 20 años, que es del tiempo que me tomó poder hablar, ¿no? Yo estaba amenazada, le teníamos muchísimo terror, o sea, es un tipo terrorífico. Y entonces, claro, hay muchos factores que juegan cuando una víctima de violencia sexual no puede hablar, más cuando es una niña. Sí. Entonces, ¿Qué edad tenías tú cuando comenzaron los abusos? 8 años. Entonces, claro, o sea, creo que el miedo, la vergüenza, las amenazas, todo juega para que una niña no pueda hablar. Entonces, claro, yo hice un proceso personal muy largo, digamos, y que al final, después de 20 años, pude hablar con mi familia y decirles, ¿no? ¿Pero tu caso entra en esta fase de prescripción también? Sí, o sea, digamos, la vía penal no es la vía que yo seguiría, hay otras vías que vamos a seguir, digamos, que vamos a ir comunicando cuando vaya siendo más concretas. Entonces, sí, o sea, como que la legalidad a veces sí es una soga, pero a veces también permite varias cosas. Entonces estamos viendo todo lo posible para que todos los casos puedan obtener justicia de alguna u otra manera. ¿Cuántos casos se conocen en los que este señor habría abusado de menores? Públicamente hay 4, o sea, Jekyll City sacó un reportaje hace igual 9 meses donde somos 4 las mujeres que hablamos en el reportaje, pero hay otros, más o menos otros 8 casos de mujeres que se acercaron a partir de la campaña, pero que todavía están en sus procesos personales, digamos, y han compartido sus testimonios, pero aún no saben, ellas están decidiendo bien qué hacer con eso. ¿Cómo le cambia la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, el ser víctima de violencia sexual? O sea, es una agresión terrible, o sea, te cambia la vida por completo, ¿no? O sea, tienes afectaciones a lo largo de tu vida y tienes un daño que es irreparable. Creo que para las sobrevivientes ha sido muy importante que en ese camino, digamos, justamente de sobrevivencia, como nosotras lo llamamos, se puede encontrar muchas esperanzas y muchos elementos que están acompañados con una sociedad que te cree, por ejemplo, con una familia que te cree y te acompaña, y por supuesto una justicia que hace lo posible para que recuperes tu vida. Y en este caso, ¿ha habido apoyo por parte del ámbito judicial, por parte de las autoridades, en este caso, para poder mantener este señor alejado de otras posibles víctimas? Sí, la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Delicia ha tenido un papel fundamental, o sea, ha hecho algo que históricamente las juntas no han hecho, digamos que se han limitado a hacer un trabajo administrativo, pero la Junta ha hecho todo lo que ha estado en sus competencias para primero poner a salvo a las niñas que seguían entrenando hasta ese momento, ¿no? Y claro, y marca un precedente y marca una alerta de que hay un gimnasio que seguía abierto, ¿no? Y que las instituciones del Estado, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué dicen? ¿Cómo puede ser que siga un tipo, un violador sistemático libre, un espacio de este tipo abierto? Entonces la Junta hasta el momento ha actuado súper bien y esperamos que lo siga haciendo. ¿Creen que la solución es que este negocio, que este gimnasio se mantenga cerrado o va más allá de eso? Exacto, va más allá de eso. Cuando nosotras iniciamos la campaña teníamos como varias consignas muy claras. Una de las cosas que es fundamental decir es que estos espacios no tienen regulación alguna por nadie, ¿no? O sea, se manejan como negocios privados y se hacen cargo, sobre todo estos espacios extracurriculares, ¿no? O sea, se hacen cargo de niños, niñas y adolescentes y no le dan cuenta a nadie, sino que se manejan como negocios privados. Entonces no tienen regulación de nadie, no se sabe quién está ahí entrenando, impartiendo clases, etcétera, y que no tienen ningún tipo de vigilancia con las niñas y niños que van a estos espacios. Entonces, lo que también la campaña ha levantado es, digamos, toda una consigna de que el Estado debe empezar a hacerse responsable de la regulación de estos espacios. O sea, que no es posible que, por ejemplo, en las vacaciones, yo me atrevo a decir que
todos o casi todos los papás y mamás envían a sus hijos a alguna actividad extracurricular por las vacaciones. Y no es posible que sean estos espacios en los que se violente física, sexual y psicológicamente a los niños y las niñas. El cierre del gimnasio es súper importante. O sea, yo sé que puede ser... Pero cabe la posibilidad que este señor abra otro, ¿o no? O sea, siempre hay esa posibilidad, digamos. Por eso es tan importante para nosotras que la denuncia o, digamos, toda la consigna sea levantada con nombre, con historias, ¿no? Para que, o sea, este tipo no pueda ir a ningún otro lugar a hacerlo. Es un tipo súper viejo, o sea, yo dudo que en este punto de su vida, no sé, le quede fuerzas para hacer algo más, pero habría esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer o sea, que todo el mundo le conozca, que todo el mundo sepa qué es lo que pasó, que todo el mundo sepa nuestras historias y pueda advertir qué es lo que está pasando. ¿Han tenido contacto con otras víctimas que posiblemente no quieren dar a conocer su nombre, no quieren que sus historias se conozcan, pero que han sido víctimas también y que se han contactado con ustedes? Sí, varias, ¿no? Que están justo como, esto es lo que te decía, que están como en sus procesos de ir sanando y también de ir decidiendo qué es lo que quieren hacer con su historia. ¿En qué medida el hecho de que este negocio, este gimnasio esté cerrado, de una u otra forma a ustedes les reivindica en algo? Yo sé que esta es una situación que posiblemente con mucha ayuda y psicológica, etcétera, lo vas a poder sobrellevar, pero no sé si superar totalmente. Pero ¿en qué medida el hecho de que este negocio, que ese señor no esté cerca de otras personas, de otras niñas, de otros adolescentes, les reivindica? Sí, o sea, que el gimnasio esté cerrado y se cierre permanentemente sí es una medida reparatoria para nosotras, porque por un lado eso garantiza que no existan más niñas violentadas. Eso es algo que más allá de nuestra historia personal o mi historia individual, es algo que por supuesto me importa. Y claro, es súper simbólico que digamos, justo en el reportaje de GK le llamaron como la rutina del terror, el gimnasio del terror, se cierre, ¿no? O sea, este espacio donde se ha vivido tanta violencia pueda cerrarse definitivamente. Eso es lo que ustedes buscan y eso es lo que ustedes esperan que ocurra en esta audiencia. En esta audiencia sí es una de las cosas que estamos buscando. Muy bien. Le queremos agradecer a Estefanía Altamirano, sobreviviente de violencia sexual, promotora de la campaña Seremos las Últimas. Ustedes han escuchado su historia y este caso que sin duda llama la atención y sobre el que se debe hacer un seguimiento porque están de por medio la integridad de niñas, de adolescentes, de mujeres. Al parecer, en nuestra ciudad se tiende a naturalizar este tipo de situaciones y esto debe parar. Son las 12:53. Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos enseguida con más información.